Vamos a tener una interesante entrevista con Fray Julián Cruzalta Aguirre. Usted ya lo ha visto aquí con nosotros. Él es maestro en teología moral y en teología ecofeminista. Y unos datos de su currículum. Es maestro en teología ecofeminista, miembro de la Cátedra UNESCO en Derechos Humanos de la UNAM, es profesor de la Comunidad Teológica de México, es cofundador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y cofundador y asesor teológico de Católicas por el Derecho a Decidir, entre otras cosas, entre otras especialidades que tiene. Así es que nos da mucho gusto hablar a la distancia con Fray Julián Cruzalta Aguirre, con quien haremos una reflexión sobre la defensa de la dignidad humana y cósmica. ¿De qué se trata? Fray Julián, ¿cómo está? Muy buenos días. Buen día, gusto en saludarles. Pues la dignidad humana es la que tiene todo ser humano por el hecho de ser humano. No importa nacionalidad, cuestión económica, origen étnico, origen sexual, sino por el hecho de ser humano, esa es la dignidad humana. La dignidad cósmica es la que tiene todo ser del universo, por ser parte. Los animales, el aire, el agua, las plantas, también son seres vivos, se nos olvida, y también tienen que merecen respeto a su medida. No son personas humanas, pero son seres vivos. Por eso hoy se amplía la gama de derechos a derechos de la madre tierra. Interesante sin duda, Fray Julián. Si nos detalla un poquito más cómo entender esto, cómo lo podemos asumir en la vida cotidiana. Sí, por ejemplo, ya las constituciones últimas que se han redactado en los últimos 10 años, la de Bolivia, la de Ecuador, ya contemplan los derechos de la madre tierra. Porque la tierra se le ve como un ente muerto, una cosa que se puede vender, destruir, explotar, y no nos damos cuenta que la tierra es un ser vivo, que si se muere la tierra nos vamos con ella, somos parte. Hay una interrelación profunda de las especies con la tierra. Entonces, preservar el planeta es preservar no solo a la especie humana, a todas las especies. Por eso las constituciones se van ampliando. Para alguna gente es ridículo que la tierra tenga derechos en las constituciones. Como decir eso ya es ficción, no es derecho, pero no se dan cuenta del grave problema ecológico en el que vivimos, que en 10, 20 años puede ser irreversible si no tomamos medidas. La contaminación de los mares, de los ríos, del mismo aire que respiramos. Digo, los grupos poderosos están pensando que cuando ya no se puede respirar, pues ellos y sus familias emigrarán a otro planeta, por eso la búsqueda. Pero no nos van a llevar a toda la humanidad, será un grupito que tenga la economía. Entonces, toda la humanidad tenemos que organizarnos para preservar como derechos de la dignidad cósmica. Por eso hablamos del asunto cósmico. Hoy se habla de derechos de tercera generación, los que todos los seres tenemos por el hecho de estar en el, ya no solo de la Tierra, donde haya seres vivos en cualquier parte del universo, pues tenemos que entrar en una interrelación cósmica. Por eso ya no se habla solo de la Tierra, sino del cosmos, porque no sabemos en millones de galaxias, de planetas, si haya otros seres vivos, otra clase de vida que desconocemos. Entonces, hoy el derecho se está ampliando a garantizar derechos a todas esas especies que necesitamos interactuar. Pongo un ejemplo. Las abejas, por muy pequeñas que las vemos, si desaparecen del planeta Tierra, van a desaparecer muchas cadenas. Hoy son encargadas de polinizar. Muchas plantas se dan gracias a las abejas, que no vemos ese trabajo, y la gente dirá, pues qué importancia tiene una abejita, si desaparece no pasa. No, toda la cadena alimenticia se alteraría. Tiene una importancia central. Esos seres tan diminutos, tan pequeños como es una abejita, tienen que estar garantizada su sobrevivencia. Hoy, con la agresividad del ser humano, destruimos, por ejemplo, las cadenas alimenticias. El maíz, tan básico para el país, hay un dicho que dice, sin maíz no hay país. Pues el maíz mexicano está en peligro por todo el maíz alterado genéticamente, que hay que comprar las semillas a ciertas compañías transnacionales para volver a sembrar. El problema es que si usted tiene maíz no alterado, se va contaminando. Entonces va solo este maíz, que hay que comprar la semilla, ya no funciona guardar la semilla de la anterior cosecha para sembrar maíz.
Pues, estas compañías transnacionales pues no miran el maíz como alimento, como un gran negocio, y no son mexicanas, son transnacionales. Tenemos el gran debate en las leyes que supuestamente ya desde el año pasado tendría que estar prohibido este tipo de maíz en México, pero como tienen lobbies en los congresos federales, diputados y senadores, a los cuales en dichos populares se llama maiciar eso, se les da dinero bajo el agua para oponerse a estas leyes, porque son compañías muy poderosas, son transnacionales. A veces estas compañías tienen más poder que cualquier gobierno de Centroamérica, están en todo el mundo con un poder económico. Entonces, por eso hay que garantizar en el derecho esto, el bien común, es asunto de derechos, porque las transnacionales violan derechos humanos y derechos cósmicos. Tienen mucho poder, porque antes no se entendía que una transnacional pudiera violar derechos, no es autoridad, pues tienen más poder que las autoridades, corrompen, compran las autoridades a nivel internacional. Por eso es la urgencia de hablar de derechos de tercera generación, porque nos surge garantizar quién va a ser el dueño de Marte, de la Luna. Ya hay gente que anda vendiendo terrenitos en la Luna y gente tonta que los anda comprando. Es decir, ¿a quién pertenece todo esto? El genoma humano, ¿a quién pertenece? Ya hay compañías que se están adueñando de tramos que ellos pusieron en la investigación el dinero, por lo tanto son dueñas de ese tramo de genoma humano. No, el único dueño es la humanidad. Ninguna compañía puede patentar su genoma y después venderle para el medicamento. O sea, es grave lo que puede venir a nivel. La tercera revolución industrial que estamos a la puerta es la revolución genética, que va a ser la tercera revolución. La segunda fue, pues, todo lo que hemos visto de las comunicaciones, todo este asunto internacional. Hoy, si usted no maneja internet, correo electrónico, pues es una analfabeta funcional. Es la segunda revolución industrial que pasó en nuestras narices y ya va a pasar la tercera, que es genética. Todo lo que estamos viendo de las semillas, genoma humano, guerras biológicas. Por eso el derecho tiene que ir previendo. El problema es que en México que nos estamos peleando por problemas todavía del siglo XIX y no estamos previendo los problemas de derecho del siglo XXI que están a la puerta. Sin duda ninguna, qué interesante, está poniendo el acento en algo básico, fundamental, no solamente para las personas o las especies animales, las especies vegetales, sino fundamental para todo el planeta, la existencia misma de la humanidad. Así es que, y más que interesante este asunto, que es momento ya de observar, y me gustaría preguntarle, dentro de varias cosas que se me vienen a la mente, el uso del agua, el uso de las verduras, las frutas, como una mero producto comercial, que ya las grandes transnacionales, o como decía usted, las grandes empresas fomentan su cultivo en detrimento de otros, o para vender más y ganar más, pues hacer estas cruzas genéticas, sería parte de todo este problema, que ya no dejamos a la tierra producir de manera natural, sino que va inducida. Sí, no se trata de oponerse a todo el progreso, a toda investigación, de vivir en el pasado, no, por supuesto que no, sino regular. Las empresas solitas no se regulan. Tiene que haber comités de ética científica. ¿Qué se puede, qué es para mejora de la alimentación? Obviamente estas investigaciones han mejorado las vitaminas de los alimentos, pero tiene que estar regulado porque como está actualmente es libre y obviamente las empresas pues no les interesa que usted se alimente yo mejor, sino la ganancia. El agua, la guerra que viene es por el agua se está terminando en el mundo, entonces se volvió ya un producto. Hace 50 años a nadie se le hubiera ocurrido comerciar con el agua, las botellas de agua, y es un gran negocio, y el problema que trae la contaminación del plástico de esas botellas, toneladas a nivel mundial, que van a dar a los mares, y los pobres animales marinos pues sufren las consecuencias. Por eso digo es regular nada más, porque el mercado solo, como se ha dicho, no se va a autorregular. El mercado es depredador en la ganancia por la ganancia, aunque sepan las consecuencias en 50, 60 años, el mercado va al día. Él le importa lo de mañana, no lo de 60 años. Ya los gobiernos son los que tienen que regular la autoridad, ver el bien común, por eso elegimos los gobernantes. Y el problema es que ahora no solo es nacional el problema, por eso hay tratados internacionales. México forma parte de una comunidad internacional
Por lo tanto, las modificaciones a la Constitución mexicana del 2011 no son nuevas, donde están a la par de la Constitución los tratados internacionales que México ha firmado y el Senado de la República ha ratificado, son ley suprema en el país, porque México no se puede aislar en una burbuja. Estos problemas ya son internacionales, la contaminación del agua, del aire, va más allá de las fronteras de México. El problema de la paz, cada rato vivimos una guerra y ahora va a tener consecuencias una guerra nuclear, no de los países que están en guerra, de todo el mundo. Estamos en peligro hasta de extinción como planeta. Por eso las preocupaciones de regular, decir, bueno, a mí que me interesa la guerra de Ucrania con Rusia, está muy lejos. Pues sí les interesa porque tienen armamento para destruir el planeta. Por eso hoy la cuestión internacional es muy importante. Antes el derecho internacional era para abogados muy especializados, era gente muy exquisita que trataba el derecho internacional. Los abogados mexicanos casi no sabían derecho internacional porque no era ley en México. Decían, eso es para los estudiosos. No, y el derecho internacional es básico. Cualquier juez tiene que juzgar con tratados internacionales aplicables a México, que México ha firmado y suscrito desde primera instancia, con perspectiva de género, el asunto de lo femenino, masculino, las mujeres, el machismo, la cuestión interseccional. Se violan más derechos si usted es mujer y si además de mujer es negra o además es indígena, tiene más proclivia que le violen los derechos que si es mujer blanca, o menos violación si es hombre y blanco y con una economía fuerte. Eso es lo interseccional. Hoy, hoy es más complejo el asunto del derecho porque mira más perspectivas. No es porque los juristas estén inventando cosas. Es que hay gente que me dice, mire, como ya no tienen que hacer los abogados, están inventando todo eso de interseccional, intergeneracional. No, porque son problemas que siempre han estado, pero hoy con la tercera revolución industrial ya los vemos más próximos. Ya no es ciencia ficción. Si ya está la investigación de meternos en un chip en el cerebro para conectado a una computadora, es decir, en 20, 30 años usted va a funcionar su cerebro conectado a dos computadoras. Obviamente ese niño que tenga ese proceso va a ganar, va a sacar 10 de la escuela, que un niño con un cerebro humano normal no va a pensar esa velocidad de resolver problemas. Y el problema es que eso, como es investigación que ha requerido miles y miles y millones de dólares de inversión, las compañías que han invertido lo ven como negocio. Ya el conocimiento no es como hace 100 años por avance de la humanidad, amor a la ciencia. No, quien paga estas investigaciones está invirtiendo para grandes negocios. Por ejemplo, en la revolución tercera industrial, la genética, la industria que más dinero ha aportado es la industria de la leche. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver con la genética la leche? Claro, porque quien venda leche de vaca con proteína humana se apropia del mercado mundial de la leche. Por eso la inversión, o sea, están viendo negocios en el futuro. Entonces, la vaca es humana o es animal si produce leche con proteína humana. Y no son problemas de ciencia ficción, son problemas que el derecho tiene que empezar a regular. Regular quiere decir que tengamos en los códigos penales sanciones a quien viole esto, a quien abuse. Sí, porque ya en próximos años tendremos esos problemas en los tribunales y el problema es que no tenemos leyes que regulen, la autoridad no sabe, el abogado, juez va a decir, bueno, yo soy abogado, ¿qué voy a saber de genética? Pues tiene que tener asesores porque esto va a entrar ya en los pleitos internacionales, hay genetistas en los tribunales explicándole a los jueces cómo funciona todo esto y ya abogados estudiando biología molecular para poder entender en los pleitos transnacionales de las compañías. México, con el Tratado de Libre Comercio, los pleitos ya no se dirimen en los tribunales de México, con Canadá o con Estados Unidos, asuntos comerciales, son tribunales internacionales donde esto hay que tener conocimiento, porque la gente todavía lo ve como de ciencia ficción. Hace 50 años esto era de novelas de ciencia ficción. No, hoy estamos a la puerta de entrar a problemas judiciales serios, es decir, el agua. Es decir, compañías, la Coca-Cola, por ejemplo, siempre pone una planta cerca de un pozo de agua, porque tiene un convenio que va a pagar 240 pesos al mes por todo el agua de ese pozo y deja a las poblaciones sin agua. Cuernavaca es con mucha agua, no es que ya no tenga agua. El problema es que las compañías transnacionales
toman esa agua y la población no tiene agua. Y el problema no es que porque le venden más cara a la compañía el agua, no, paga 240 pesos al mes por todo el agua que pueda usar de un pozo y deja a esa población sin consumo porque son acuerdos. Tuvimos un presidente que dejó esos acuerdos firmados porque fue director de la Coca-Cola mexicana, entonces a él le convenía no el pueblo de México, la Coca-Cola, y veló por los intereses de la Coca-Cola. En energía, pues tenemos acuerdos donde los otros que gastan un dineral pagan muy poquito, pagan la tarifa más básica de luz con esos refrigeradores 24 horas, paga más un hogar de 3 personas de luz que un Oxxo. Todo eso tiene que estar regulado en el derecho. Eran problemas que hace 60 años no se veían venir, nuestros códigos penales son viejos, por lo tanto, hoy por eso urge la regulación. No decir todo va a estar controlado, no se va a poder hacer investigación, no, hay la libertad de investigación, es un derecho humano, pero regulada con comités de ética. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Porque si no, imagínense, le conectan a un celular, le hackea a un muchacho de 15 años el celular y le hace explotar el corazón. Hoy se mira algo bueno, que desde un centro cardiovascular le pueden estar controlando su pulsación, su corazón. Usted está conectado vía el celular o un reloj de estos actuales digitales conectados a internet, le van viendo su temperatura, su latido cardíaco. Pues sí, pero si alguien le hackea eso, le puede alterar todo eso a distancia. Y hoy los hackers son muy jóvenes, por eso tiene que haber comité de ética. ¿Quién tiene acceso a esa información? Porque le pueden hacer explotar las válvulas desde a distancia, así como ponen una bomba con un celular, pues le pueden hacer explotar el corazón. O sea, qué bueno que hayan basado la investigación, pero estamos en un peligro real si no se regula eso. Ahora no Revelador se sin trata de... duda y preocupante también. Dos preguntas más. La primera, ¿cuáles son las principales amenazas para todo este tipo para toda la humanidad, para las personas, para los animales? ¿Es acaso la contaminación del agua, del aire? Ahí está determinado esto. Y lo segundo es, ¿cuándo comenzó esto? ¿Viene desde la revolución industrial o mucho antes o más recientemente? Pues por un lado, problemas serios es el cambio climático, que eso ya estamos al borde de tomar decisiones serias a nivel internacional, el asunto que no es solo nacional. Y los países que más contaminan son los que niegan. Por ejemplo, Estados Unidos de Norteamérica niega que exista este problema del cambio climático. Con el nuevo presidente, que en unos días Trump pues, es un negacionista, entonces no acepta ningún tratado, ninguna restricción, la libre investigación, destruir. Entonces, los que más contaminan son los que menos quieren leyes de regulación. Es un problema serio el cambio, porque se están destruyendo los glaciales, los niveles del mar van a aumentar, toneladas de hielo se está derritiendo, y eso es agua. Obviamente supone un problema serio, que eso es de 5 o 6 años, si no 10 años, si no tomamos cartas internacionales. Ya hay convenios, pero los que más contaminan se niegan a firmarlos y no tenemos una autoridad internacional ni Naciones Unidas que los obligue. El segundo problema es las guerras nucleares. ¿Quién controla que el tronco como loco está, apriete un botón del asunto nuclear y adiós planeta? Si tenemos que vivir en paz la humanidad, no que un loco, por muy poderoso que sea, pueda destruir todo un planeta. Hay tratados internacionales, insisto. Hay un tribunal internacional de delitos de lesa humanidad, delitos que lesionan a la humanidad. Estados Unidos no lo reconoce, este, estos tribunales internacionales, el que más viola derechos humanos. Entonces tenemos un asunto de fuerza todavía muy bruta, porque parecemos que estamos en la modernidad, hablamos de esa tecnología del siglo XXI avanzada, sí, pero a nivel de derechos estamos todavía en la guerra del más fuerte, de la caverna. Y hay países que se niegan y que son los que tienen la tecnología. Dice, pues estos días estamos viendo a nuevas noticias de nuevo virus en China, cierto o no cierto, hay la posibilidad. Pero ¿por qué China tiene eso? Porque son laboratorios norteamericanos. ¿A quién le interesa avanzar en esas guerras biológicas? Pues al país más guerrero de la Tierra, más cavernícola, con una tecnología de punta. Un país con un cerebro cavernícola es un peligro para la humanidad. Y un presidente cavernícola pues es un peligro no para Estados Unidos de Norteamérica, para la humanidad. Entonces, por eso insisto, estos son problemas ya reales. ¿Cuándo empezó? Ya esto, 50 años para acá se fue gestando
No es de un año para otro, ni es de aquí 2 años se acaba el asunto. No, el problema es que la tecnología es imparable. Por la investigación se invierte muy. Ya nadie investiga como antes, por amor al arte, a la ciencia. No, está inducido. ¿Quién le da dinero para investigar? ¿Qué le ponen un cronograma? Si en 10 años no entrega resultado, ya no le da ningún dólar. Si las universidades hacen pequeña investigación por amor a la ciencia, pero la investigación seria no se hace en las universidades, son laboratorios particulares, con dinero de las transnacionales. Si tienen un proyecto que quiere investigar en tantos años, si le dan mucho dinero, pero si no avanza, le quitan el financiamiento. Y está claro el objetivo, no es saber qué descubre. Tienen objetivos claros, es decir, ya tienen claro. Si esto tiene pocos años, no tiene 100 años, ya objetivos clarísimos del comercio, de la inversión. El problema es que no se mira la investigación como avance de la humanidad, se mira como investigación económica. Yo no me niego a que haya una ganancia económica, pues quien invirtió tiene derecho, pero el problema viene que sea ese el objetivo. La humanidad nos miran como consumidores, como el gran mercado. Entonces ya no es la investigación científica, es la investigación tecnológica, económica de las transnacionales. Y el producto más en crisis es el agua. El agua va a venir una guerra del agua si no cuidamos esto y va a estar en manos de particulares. Por eso la consecuencia es que en México se va privatizando el agua. El agua está en compañías privadas, caso típico en el municipio de Cuernavaca. El agua no es un producto comercial, es necesario para la vida. Eso el Estado tenía que entrar, manipularlo y regularlo el Estado, no una empresa particular. Esto es no entender este problema, pero desde hace algunos años esto en chiquito llegó a México y algunos partidos entregaron, cuando gobernaron, el agua a particulares. Los particulares lo miran como un negocio. Es un bien necesario, lo tiene que regular el Estado, ningún particular puede regular el agua, no es una empresa el agua, es un bien común y le hemos entregado el bien común al Estado, por eso las votaciones, por eso los impuestos. El agua no es un producto de compra-venta, no puede estar, estamos mal, Cuernavaca está terrible en este sentido. No sé todo el Estado como usted, pero al menos el municipio de Cuernavaca en el asunto del agua es una cosa infame. Correcto, pues muchas gracias maestro por toda esta reflexión tan importante que debemos tener en cuenta. Y ya por último, regálenos un comentario de qué puede hacer el ciudadano común ante esta situación, ante un deterioro porque están en el que están incurriendo los poderosos en el campo, en el agua, en nuestros recursos, y qué puede hacer un ciudadano para intentar manifestarse, hacer algo para que esto no avance. Primero informarse, digo, esta información, lo bueno que ha traído algo bueno la tecnología, la información está en todas manos en Internet. Hoy desde un celular usted puede tener esta clase de información, informarse. Segundo, no alterarse, no que le quite el sueño, es el fin del mundo pasado mañana, porque le va a dar un infarto y ya ni contribuyó en nada. Sí, informarse bien, porque el problema también de la información que hay que saber dónde se informa uno, porque hay fuentes que alteran mucho el asunto y ya el fin del mundo es pasado mañana y no se trata tampoco de ser alarmistas. El virus de China sabemos que no es lo que están poniendo, que ya está y que se están llenos los hospitales de China. Sabemos que no está pasando en China, pero no está en esa gravedad que a veces algunos medios informan. Entonces, lo primero yo creo que es información, platicarlo con la gente cercana, y tener opinión pública. La opinión pública se forma de boca en boca. Por eso es importante es dialogar esto en los medios, es decir, pequeños, grandes. La información mayor se hace de boca en boca. Y cuando mucha gente opina lo mismo, pues viene presión a la autoridad que regula esto, que tiene que regularla porque el pueblo ya está informado y exige una regulación. Y por mucho dinero que tengan las transnacionales, cuando un pueblo está informado, exige regulación. A nivel mundial hay países donde esto ya se está regulando. En Europa está muy regulado porque la gente está informada. Y la gente de dinero quisiera invertir y ganar más, igual que en México. No es que sean con más ética los ricos holandeses o alemanes, no. Tienen un Estado fuerte que regula esto porque la población está informada. Lo primero es información, yo creo.
Perfecto, muchas gracias, Fray Julián Cruzalta Aguirre, maestro en teología moral y en teología ecofeminista. Un punto de vista muy importante en estos tiempos en donde si no hacemos algo, no sabemos cuánto más nos vaya a durar el planeta. Muchísimas gracias por esta colaboración. Estaremos pendientes para ir detallando más adelante de este y otros temas. Que tenga un excelente día. Igualmente, buen día. Hasta luego.